Buenas noches desde este rinconcito donde siempre nos hacemos presentes, o sea, cerrarte a la orden. Estamos viendo verdaderamente cómo vive un judío, cómo se comporta un judío, qué es lo que hace un judío. Estamos viendo desde que se levanta. Estuvimos hablando del Netilá Alaín, estamos hablando de ciertas bendiciones diversas que tenemos que hacer como judíos. No ir a hacer manifestaciones y estar en las calles tirado como por diosero, sino que lo que tiene que hacer uno es vivir la vida con respeto, con buena actitud, sabiendo que somos templo del Santo bendito sea. Entonces nosotros vamos a cuidar ese templo y vamos a dejar de que otras gentes hablen de nosotros, digan cosas que no se tienen que decir, sino que más bien nos bendigan para que eso también quede en el récord de nuestra persona, porque jamás van a hablar cosas buenas de uno cuando uno va a estar metido en líos tras líos, cosas tras cosas. Definitivamente hay muchas cosas que tenemos que ver de una persona, que sea una persona íntegra, con mucho respeto, con mucha devoción al Santo bendito sea primeramente, y luego a la imagen y semejanza que tiene el prójimo, ¿verdad? Entonces, bendiciones finales. Después de comer un alimento en cantidades de por lo menos un kehatzit, que es del tamaño de una uva o del tamaño de una aceituna, sería eso. O después de haber bebido líquido en una cantidad de por lo menos un revit, sería se debe recitar una bendición final. Mediante esta bendición agradecemos y exaltamos al Santo bendito sea por la bondad y la generosidad que tuvo con nosotros de haberlo concebido para nosotros mismos. Se debe pronunciar la bendición final después de haber comido por lo menos un kehatzit de un alimento, siempre y cuando sea un kehatzit haya sido comido de un tiempo en que se come un pratz, o sea, agilat pratz. Existe una duda de que si se debe decir la bendición después de comer de un solo bocado un alimento tal como fue creado, por ejemplo, una uva o un grano de granada que no tenga una medida de un kehatzit. Para salir de esa duda, no se debe comer de un solo bocado, sino que se tiene que comer mínimo en dos partes de una comida o junto con otra fruta que tenga la medida de un kehatzit, tal como fue creado. Significa entero. Y si la fruta se le ha quitado la semilla o se le cortó un trozo, aunque sea pequeño, ya no sea considerado tal como fue creado. Asimismo, si no se come la fruta de un solo bocado, tampoco será considerada como fue creado. ¿Están entendiendo? O sea, si la fruta se le quitó la pepita, ya no está en su grado natural, sino que ya fue cortado en pedazos. Además del Birkat Hamazon, existen otros dos tipos de bendiciones finales: la bendición de Mein Shaloch y la bendición de Boré Nefashot. Boré Nefashot se hace cuando uno no come pan. La bendición de Me'er Shelosh, la bendición Meleh Shalosh, es dicha después de haber comido alimentos hechos con harina y los 5 especies de grano. Por ejemplo, pasteles, fideos y obledas, etc. Las 5 especies de grano son el trigo, la cebada, el faro y la avena y el centeno. Asimismo, la bendición de Mein Shaloch deberá ser dicha después de tomar vino, después de haber comido una fruta de las especies características de Israel, o sea, la vid, el higo, la granada, el aceituna y el dáctil. Esta bendición es denominada Mein Shaloch
ya que en ella son mencionadas brevemente los temas de las 3 primeras bendiciones del Bricaj Hamazon. Eso lo podemos ver en el capítulo 12 de lo que vimos la semana pasada. El texto de la bendición. El inicio y el final de la bendición cambia de acuerdo con las distintas clases de alimento. Para mesonot, alimentos hechos de 5 especies de grano, por ejemplo, pasteles, galletas, obledas, fideos, sémola, etc., es el texto Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam al mejía be'al al kalala. Bendito eres tú, eterno, nuestro Dios soberano del universo, por el sustento y la mantención. Eso es lo que quiere decir lo que dijimos anteriormente en hebreo. Para el vino, el texto es el siguiente: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Gafem Beal Peri Agefem. Bendito eres tú, eterno, nuestro Dios soberano del universo, por el vino y por el fruto de la vid. Para las frutas y las 7 especies, el texto es el siguiente: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam al ha'eret bere peri ha'eret. Bendito eres tú, eterno, por el árbol y el fruto del árbol. El texto completo se puede encontrar en los libros de oraciones si la persona comió varios tipos de alimentos juntos. Por ejemplo, se comió mesonot, bebió vino y comió fruta de las 7 especies. Deberá incluir todo lo que comió en una sola bendición. Por ejemplo, al jamejía, be al kalala, be a eret, be a periaret. Esta variante también está en los libros de oraciones. En Shabbat y las festividades de Rosh Hodesh se menciona el día del texto y la bendición. Esta adición se halla en los libros de oraciones, o sea, en los sidures. Si una persona olvidó recitar las adiciones correspondientes a Shabbat y a las festividades, no tendrá que volver a pronunciar la bendición. La bendición tiene que ser en el lugar de la comida. Es preferible, es preferible no salir del lugar donde se ha comido hasta haber pronunciado la bendición final. Esta ley se aplica en todos los tipos de alimentos que hay en la mesa. Según la opinión del Gaón de Vilna, la persona que haya comido mesonot deberá recitar la bendición final en el mismo lugar donde se comió, y al igual cuando come pan. Por consiguiente, si la persona salió del lugar donde comió antes de recitar la bendición, al Jalem Mijía, tendrá que volver a ese lugar y pronunciar ahí la bendición, sentado en la mesa. Algunas opiniones sostienen que se debe pronunciar la bendición final en el lugar donde se comió, incluso después de haber comido frutas de las 7 especies. Otros afirman que se debe decir la bendición de Me'in Shaloch estando sentado, pero según el Gaón de Vilna se debe permanecer sentado y recitar la bendición de Me'in Shaloch únicamente después de haber comido alimentos hechos de las 5 especies de grano de mesonot. Y entonces la bendición de Boré Nefashot, después de haber ingerido alimentos y tomado bebida, por lo que se recita la bendición del Bricaj Hamazon, ni la bendición de Meir Shaloch se pronuncia la siguiente bendición: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Boré Nefashot Rabot Bejeroran Alcohol Mashe Barara Leja Hayot Bayen Nefesh Kol Hay Baruch Hei Al Olmin, que quiere decir: bendito seas tú, eterno, nuestro Dios soberano del universo, creador de numerosos seres vivientes y sus características, por lo que has creado para darle a todo ser viviente. Bendita sea la vida de los mundos.
Esta bendición se dice si ha comido de ellos la cantidad suficiente, como lo explica en la ley número 1. Es aconsejable no salir del lugar donde se comió hasta después de haber dicho esta bendición. En el texto de la bendición de Boré Nefashot, se agradece a Hashem por haber creado a los seres vivientes y sus características, es decir, las cosas esenciales para la existencia de ese mundo, tal como el pan, el agua, y además también incluye un agradecimiento al Santo bendito sea por crear cosas que los seres humanos disfrutan, aun cuando no sean tan esenciales para la existencia del hombre. La bendición de Boré Nefashot no incluye los alimentos por los que se recita la bendición de Meir Meshaloch. Asimismo, la bendición de Meir Meshaloch no incluye los alimentos por los que se debe pronunciar la bendición de Boré Nefashot. Por consiguiente, si una persona se equivoca y dijo la bendición de Meir Shaloch en lugar de Boré Nefashot, o a viceversa, no cumplió con la obligación de bendecir y deberá volver a decir la bendición apropiada. Pero si una persona ha comido fruta de las 7 especies, también fruta no incluida en ella, por ejemplo una manzana, deberá bendecir Meir Shaloch sin tener que decir la bendición de Boré Nefashot. Hay varios detalles legales con respecto a cuándo la bendición anterior y la bendición posterior del vino también recae sobre otras bebidas como aguas y frescos. Si una persona no dijo la bendición final inmediatamente después de haber terminado de comer y comió hasta saciarse, deberá recitar la bendición final mientras no sienta hambre, pero a partir del momento en que comience de nuevo a sentir hambre, ya no podrá pronunciar la bendición final. Si una persona comió una cantidad pequeña de un alimento y no dijo la bendición final, inmediatamente después tendrá 72 minutos después de que terminó de comer para bendecir al Santo bendito sea. Bendiciones diversas. En distintos casos, las circunstancias se recitan bendiciones apropiadas al momento. Estas bendiciones son denominadas bendiciones de alabanza, bendiciones y agradecimientos. Una parte de estas bendiciones están formadas por las bendiciones de la vista. Y estas bendiciones son dichas al observar algún suceso especial. Por ejemplo, esta semana nos tembló en la madrugada del 5 de febrero. En ese momento en que tiembla, uno tiene que decir: bendito sea el Eterno que manifiesta su poder a la raza humana. Esa es una bendición especial. Al ver un relámpago, un arco iris, una montaña muy alta, etc. Otra parte de estas bendiciones corresponden a las bendiciones dichas al oír un trueno, al escuchar buenas noticias o malas noticias, etc. En cada caso se debe pronunciar una bendición correspondiente a cada cosa. Las leyes de todas las bendiciones son expuestas en el Shulchan Aruch, inciso 2.18 y 2.30. En sus textos aparecen en algunos libros de oraciones. A continuación se presentarán únicamente las leyes de las bendiciones más frecuentes. La bendición de Shehayenu. Al comer por primera vez una fruta nueva en su temporada, se debe recitar la bendición siguiente: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekidishanu besivanu behiyainu la seman hase, que quiere decir: bendito eres tú, Eterno, nuestro Dios, soberano del universo, que nos has hecho vivir y nos mantuvo y nos ha hecho llegar a este momento. Amén. Al escuchar un trueno, se deberá decir inmediatamente después de la bendición
la siguiente bendición. Bendito seas, eterno nuestro Dios soberano del universo, cuyo poder y fuerza llenan el universo. Después de transcurrir el tiempo, que se torna en decir 3 palabras, ya no se podrá decir la bendición por el relámpago y por el trueno. Tiene que ser inmediatamente. Y si una persona vio un relámpago y oyó un trueno al mismo tiempo, únicamente deberá recitar la bendición de Ose Masé Bereshit. Y estas bendiciones deben ser pronunciadas solamente una vez al día, no cada vez que se mira un relámpago. Pero si después de ello las nubes se dispersaron y el cielo se aclaró totalmente y luego las nubes regresan, se podrá recitar la bendición por el relámpago y el trueno nuevamente durante el mismo día. Está claro. Al ver un arcoíris se deberá bendecir de la siguiente manera. Bendito eres tú, eterno nuestro Dios, Rey del universo, que recuerdas el pacto y eres fiel a tu pacto y mantienes tu palabra. Por otras partes, en el libro de las leyes te señala que no se debe observar un arcoíris más de lo necesario. A veces se le va a uno en verlo y se queda uno, y entonces puede caer uno en una gran transgresión de alabar a lo criado más que al Creador. Entonces por eso los sabios nos ponen una barrera para que nosotros alabemos únicamente al Rey Creador del cielo y de la tierra, y no las cosas criadas. Bendición de árboles. Si una persona observa florecer árboles frutales en el mes de Nisan, deberá citar la siguiente bendición. Bendito eres tú, eterno nuestro Dios del universo, que no nos ha hecho faltar nada en tu mundo, y has creado en él buenas criaturas, buenos árboles, para que los seres humanos los disfruten. Hay quienes sustituyen en esta bendición las palabras kul por darbas. Se debe esperar para decir esa bendición hasta el mes de Nisan. Los miembros de las comunidades sefarditas acostumbran a recitar algunas plegarias junto con la bendición de los árboles. La bendición de los árboles debe ser dicha una sola vez al año. La oración del viajero, que se llama Tefilá Haderech. Cuando una persona sale de viaje deberá pronunciar la Tefilá de Haderech, la oración del viajero. En el texto de este rezo se incluye una petición al Santo bendito sea para que en el camino nos cuide de todo tipo de desgracia y nos ayude a llegar en paz a nuestro destino. Después de la tefilá de Darajel se suele recitar algún verso en el que se menciona que Hashem cuida y salva a todos los seres humanos de todas las tribulaciones. Y en el texto de esta oración, así como los versos que se recitan junto con ello, en el Sidur, debe ser posible, la persona deberá detenerse o detener el vehículo para recitar la bendición de Tefilá Haderech. Esta oración se debe pronunciar únicamente si se recorre una distancia equivalente a una parsa, que es desprovista de un asentamiento a lo largo del camino o sus costados. O sea, por lo menos, fíjense pues, qué interesante esto. Por lo menos uno vive en la zona 1 de la ciudad capital de Guatemala y pasa uno el límite de la ciudad entre Guatemala y Villanueva,
uno tiene que hacer esta bendición. Y si uno va de la ciudad de Guatemala para Misco y uno pasa cabal donde dice aquí se termina aquí se termina el límite de la ciudad capital y comienza Misco. Están los rótulos, por algo están hechos los rótulos. No están por gusto, no crean que están por gusto. Lo que pasa que como uno no tiene la costumbre, pero esa ley está establecida en el Talmud, en la Gemara, donde se ponen los límites de cada ciudad para que las personas sepan de qué estamos hablando. Se debe recitar la tefilá de Haderech durante el recorrido de la primera parsa, después de haber salido de la ciudad o del poblado, lo que yo les estaba diciendo. Pero si la persona no recitó la tefilá de Haderech durante la primera parsa, podrá hacerlo en cualquier momento durante el viaje. Sin embargo, si la persona se encuentra ya a una distancia menor de una parsa de la ciudad de su destino, entonces debe pronunciar la tefilá de Haderech sin recitar su bendición final. Entonces, bendito eres tú, Eterno, que escuchas las oraciones de tu pueblo. La di de los justos. La tefilá de Haderech debe ser recitada una sola vez durante el día, aun cuando el viajero haya descansado algunas horas en medio del viaje. Si el viaje dura varios días, la tefilá de Haderech deberá ser dicha una vez para cada día del viaje. Si la persona no se detiene durante la noche, sino que prosigue el viaje, incluso en el caso de que haya descansado pero no dormido durante el viaje esa noche, entonces deberá recitar la tefilá de Haderech por la mañana sin pronunciar la bendición final. Si una persona tiene pensado dormir en cierto lugar, pero luego cambió de opinión y prosiguió su viaje, deberá entonces recitar nuevamente la tefilá del viajero, incluso el mismo día. Es interesante todo esto. Yo espero verdaderamente que estos estudios nos ayuden a construir un nuevo mundo y que seamos personas dignas de llamarnos hijos del Santo bendito sea, y no, como les decía, no estar envueltos en problemas, en maltratos, en otros rumbos que verdaderamente no nos edifican para nada. Lo que nos edifica es esto, saber cómo comportarnos con el Santo bendito sea, y ese es mi menester hacia ustedes, así como yo recibí de gracia todo este conocimiento, yo se los doy de gracia a ustedes. Ayúdenme, compártanlo, regálenme un like, escúchenlo varias veces, y si no pueden compartirlo, escúchenlo 4 veces cada uno de los que me escuchan, para que el nombre del Santo bendito sea se vaya engrandeciendo. Muchas gracias, será hasta la próxima. Bye.